Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues aquí, como siempre les decimos, y no es decir por decir, es que de verdad nos encanta, ¿eh? Con los brazos abiertos, ya saben ustedes, 101 Televisión Costa del Sol y el formato Benalmádena Live, bien tejido asociativo y cultural. Y saben ustedes que Benalmádena en el mundo de la cultura da para muchísimo, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre en toda la Costa del Sol, ¿no? Y hoy tenemos un invitado que... Bueno, pues es de la costa y podemos decir que también es del interior. Y en cualquier caso lo van a reconocer inmediatamente. Rafael García Maldonado, escritor y farmacéutico. Muy buenas. Muy buenas. ¿O qué, farmacéutico y escritor? Hombre, sí, soy las dos cosas, la verdad. Pero, sí. a ver, Bueno. ¿qué pondría usted primero? Imagínate Pues... que ¿cómo empezamos, no? Sí, no, bueno. Imagínate, no, Rafa, te digo Rafa, Rafael, ¿cómo te gusta? Me da igual. Te da igual. Como te sientas Bien, más. los dos vivimos en Fuengirola y mira que... Pero nunca habíamos coincidido así en un plato de televisión. Imagínate que hay que hacer una película, ¿no? Bueno, tú tienes ya muchas hechas porque cada libro puede ser un libro, una creación, una película, como lo quieras. Y te dicen, bueno, tenemos que poner los créditos. Sabe que en los créditos los ibaritas se pelean, ¿no? ¿Qué ponemos primero? Pues, Gregorio Marañón. Sí. Sabes que cuando has entrado, no te iba a dejar hablar, sí te dejo hablar. Cuando has entrado aquí en el redacción, automáticamente me he acordado de Gregorio Marañón, por eso de que era sanitario y periodista. Sí, pero bueno, ¿tú qué pondrías primero? Pues bueno, yo creo que aunque suene un poco cursi decirlo, pero unas cosas alimentan el cuerpo y otras alimentan el espíritu o el alma, ¿no? Yo creo que mi profesión, yo siempre además lo pongo en las redes sociales así, soy farmacéutico de profesión y la escritura es mi oficio, ¿no? Hay diferencia entre la profesión y el oficio, ¿no? Una manera de una cosa es con lo que me gano la vida y otra cosa es con la que la vida se me hace bastante más agradable, ¿no? Lo que ocurre que ahora vamos a hablar de sus libros y todo, pero claro, oficio, sí, mi oficio, ya el oficio conlleva más que una ficción. Sí, sin duda, es un oficio, además... ¿Y cuando dice mi oficio es médico? Bueno, pero no sé, una coquetería absurda, a lo mejor diferencia entre la profesión y el oficio. Pero sí, bueno, creo que soy las dos cosas ya. Al principio empezó siendo una cosa... en la que mataba algunos ratos libres o tenía una pasión desaforada desde pequeñito por la literatura, pero se ha acabado convirtiendo en un oficio, puesto que llevo más de 10 años publicando un libro al año. Son ya 12 libros, creo, ¿no? Son ya creo que 11, porque uno no lo cuento porque fue una cosa que no voy a reeditar y no, creo que son 11 libros. Ah, bueno, más o menos. Es que tu página web... Sí, bueno, a lo mejor, ¿no? Por supuesto. Gracias, Rafa. Por supuesto, habrá alguno, pero sí, es prácticamente un libro al año y con de trabajo, de muchísimo trabajo, ¿no? Claro, ¿Tienes libros en tu farmacia allí expuestos? No, que va, que barbaridad, no. Eso es otra coquetería. No. Pero vamos, todo el mundo sabe, porque la farmacia la tienes en Coín. Sí, pero yo he querido desde el principio diferenciar mucho mis dos oficio y profesión. Haz cuenta que yo firmo los libros con el segundo apellido. ¿Qué es cuál? Maldonado. Yo pensaba que Maldonado. No, yo firmo... ¿Tu primer apellido cuál es? García. Muy rebuscado. Sí. Sí, claro, por favor. Sí. Rafael García Maldonado. Es que me estoy yo con... Pues siempre me gusta mucho diferenciar esa parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los diferencio mucho, ¿no? Yo, mi farmacia es la de toda la vida, después ha hecho ahora 80 años abierta, la abrió mi abuelo en el año 45, y entonces se llama Farmacia García. Pero los libros, yo soy Rafael Maldonado. Yo cambio ahí de registro, me quito la bata como el Dr. Jekyll y soy otra persona. Sí, pero bueno, escribo, ¿no? Me he confundido yo, mea culpa. Incluso, porque tengo información que... no tiene y entonces apareces como Rafael García Maldonado. Pasa que hemos estado hablando de otros Maldonados familiares y ahí me he liado yo un poco. Sí. Bueno, en la Wikipedia estas cosas pues ponen el nombre completo, lógicamente, ¿no? Y yo estoy orgulloso de mi apellido, llamado García. Mi padre, la familia de mi padre, una familia por mí queridísima. Ahora estoy trabajando en un libro sobre ellos, mi antepasado. ¿Ah, sí? Sí. Es el libro próximo que quiero publicar. ¿Pero Maldonado o los García? No, los García. Es complicado, ¿eh? García de Coín son una familia peculiar y muy pero longeva. Pero al ser el apellido García,
una vez que acabas en Coín, puede trasladarte a cualquier parte de Claro, España. apellido común, pero bueno, en Coín ahí no es tan, bueno, no es tan común en la parte que Sí, yo estoy pero que llega un retratando. momento Hombre, claro. que ya te pega un salto a otro sitio. Claro. Porque No, García- pero no voy al origen, no voy a... Digo, lo que es el apellido, una la serie, sí. heráldica. No, pero yo voy a una serie de personajes magníficos que tenía ahí mi antepasado y quiero hacerle un retrato literario y hablar un poco de ese Sí, mundo. que ya ¿no? nos estás diciendo cuál es tu próximo trabajo. Sí, estoy en ello ya. O sea, pues ahora supongo el año que viene ya, pero estoy en ello, estoy trabajando en ello. Oye, Rafael, ¿eres un periodista frustrado? No, para nada, ¿no? No, que va, no. No, porque siendo, a ver, yo recuerdo cuando estuve en Sevilla, cuando lo que yo estudié, el tiempo que estuve estudiando, y éramos 2 periodistas, un farmacéutico y un oncólogo, se imaginan ustedes, ¿no? Ciencias y letras, vamos, y allí lo único que estudiaban eran ellos, vamos, todo se ha dicho, sobre todo el farmacéutico. Para mí farmacia es una carrera muy, muy difícil. Sí, es una carrera complicada. Esto será porque soy letra y de los flojos. No, bueno, una carrera difícil, pero luego tiene el ejercicio de la farmacia luego es muy diferente Sí, y hombre, claro. a mí me parece muy creativo, o sea, aunque parezca monótono y parezca sencillo pues, desde fuera, lo que sea, es un trabajo que luego te da un conocimiento del alma humana y de la gente maravilloso, que a mí me ha valido mucho para escribir. La que te conviertes en un consejero y asesor familiar. Exactamente. No. Sí, lo mismo que está el médico de familia, incluso antes del médico de familia hay un sanitario que está todavía más a pie de calle que el médico de familia, que es la farmacia, ¿no? Efectivamente. Es el primero al que se le pregunta por Sí, una sí, dolencia, el que puede indicar un medicamento, digamos, sencillo de indicación farmacéutica para ello, que no puede requiera- derivarlo al que médico, no requiera una puede prescripción médica. tranquilizar al paciente, estás abierto ahí en mitad de una calle y se puede preguntar por ti siempre que esté abierto, ¿no? Yo por eso digo que eso hay que ponerlo en valor y yo, por curado, yo por principio estuve un tiempo que en el colegio farmacéutico de vocal muy jovencito, de atención farmacéutica, donde quería poner en valor esto, la profesión farmacéutica como sanitario principal a pie de calle y experto en el medicamento para hacer un seguimiento de los tratamientos. Yo intenté prestigiar un poco y creo que lo sigo y vamos, no dejaré nunca de hacerlo, que es una carrera a la que hay que sacarle más partido, desde las propias instituciones farmacéuticas y desde los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una carrera superior sanitaria, está ahí para preguntarle lo que quieran. Mira, fíjate lo que me estoy acordando ahora, con esto de los farmacéuticos. Es como los ayuntamientos. Dice, ¿cómo? Te lo voy a explicar. No me he vuelto loco. El ayuntamiento atiende se entiende que tiene que atender a todo el mundo porque es la primera administración. El vecino cuando tiene un problema, Sí, eso es. la primera puerta que toca es el ayuntamiento. Entonces, un vecino más, en este caso, un vecino, un cliente, un usuario, Sí. un amigo, Claro. cuando tiene alguna dolencia, el médico hay que pedir cita, se va, pero la primera puerta que toca es la Claro, farmacia claro, y claro. su farmacéutico Eso es, de que confianza. la gente, ¿verdad?, suele ser muy fiel y no cambia tanto, sobre todo hay un tipo de personas, sobre todo la gente mayor, la gente, bueno, y no tan mayor, ¿no? Si tú demuestras tu valía profesional y te vuelcas con la gente luego confía en ti igual que con los médicos, ¿no? Y suele ser muy fiel a tu establecimiento y a tus consejos, ¿no?, sanitarios, ¿no? Oye, y esto, farmacia es una carrera de ciencias, que luego os volví loco escribiendo, no hay quien entienda la letra, pero bueno, oye, ¿cómo hacéis para entender lo de la receta de los... Pero Que yo mira, también tengo ese problema cuando tomo apuntes, ¿eh? Pero yo no, imagínate, cuando si viese mi propia letra también peor que lo de los médicos? Sí, mi mujer cada vez que ve mis cartillas, porque yo escribo a mano, es otra cosa que creo que eso hay está muy muy bien. poca gente, muy pocos escritores que escriban a mano y a mí es que me Pero entusiasma bueno, el hecho de imagino, perdona escribir. que escribe, harás un borrador a Pues mano. claro, luego digo, lo la pasas, claro. primera versión de todos mis libros siempre está a mano. Yo tengo todos mis 11 libros, los tengo guardados en manuscritos, enteritos ¿sí? a mano. Sí. Y los conservo muy bien. Los conservo, sí, claro, porque bueno, creo que a mí me gusta, es que me apasiona la escritura, ¿no? Y estábamos es que- hablando de la letra, la dificultad. eso, ¿Qué hacéis los que farmacéuticos quizá y los médicos porque con la escribo letra, por mucho, favor? la letra es muy pequeña, muy pequeñita, a pluma, yo escribo a plumas, soy un obsesor, Olé. coleccionista de plumas y tal. Y Eres esa muy letra, sibarita, algunas entonces, veces ¿no? cuando voy a pasar al limpio mi propio manuscrito, a hacer una segunda versión, no entiendo mi letra. Me cuesta mucho. Te puedo decir que no vayas al médico por Claro. eso, ¿eh? No te vayas porque a mí No, me ocurre algo igual. Yo vi una rueda de prensa que, por cierto, el único callo que tengo es este de aquí y es de escribir, ¿sabes? Claro. Sí, pero y no tomo entiendo. apuntes y como pase más de un día, No digo, entiendo. yo aquí qué fue lo que Claro, escribí. claro, Ahora, no cuando entiendo. es un rato, sí. Sí, yo recuerdo, creo que fue Rajoy, ¿no? en un debate, ¿no? Que dijo, si supiera lo que pone aquí, le contestaría, pero es que no lo Es que entiendo. no, Es que no. No, pero quiero no. decir con esto lo de escribir y tal, bueno, lo hacía como Sí. una frase que has dicho mucho,
que me ha gustado, las has acuñado aquí en este programa, un coqueteo, ¿no? Pues sí, así bueno, lo digo, lo de comentarte lo de la actuador. cómo escribir los médicos y los farmacéuticos, ¿no? Yo quiero preguntarte, si eres una carrera, hay carrera de ciencias, ¿vale? Pero es que farmacia es muy de ciencias. Sí, farmacia muy de ciencias, pero ojo, tiene una cosa que mucha gente no conoce, es que hay algunos que sí, pero las reboticas de las farmacias, sobre todo en el siglo XIX, XVIII, XIX, cuando empezaron a hacerse las reuniones de rebotica, que eran donde se reunían no solo el farmacéutico con sus amigos, sino sus amigos solían ser esa burguesía ilustrada de entonces, médicos, algunos profesores, maestros, tal. Y ahí las reboticas son el germen de las reales academias, que empezaron ahí a hacerse dentro de la rebotica. O sea, que farmacia es una carrera muy de ciencias, pero una carrera también muy humanística, con de saberes un poco globales, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Y creo que hay más médicos escritores que farmacéuticos escritores, lógicamente, porque además son más los médicos que los farmacéuticos. Pero que no está tan desencaminado la relación entre la medicina, la farmacia y la literatura, ¿no? Si nos acordamos de Gregorio Marañón, claro, seguro que no. Fue uno de los que me pilló una época, además, en finales de los años 2007, 8, 9, 10, por ahí, leí muchísimo Marañón, me leí muchísimos libros suyos, me pareció un escritor extraordinario, un ensayo histórico, siempre me ha gustado mucho la historia. Y bueno, se me ocurrió una novela con la que llevaba en la cabeza muchísimos años, que era la primera con la que debuté, que era El trapero del tiempo, que ese título de hecho es una frase de Marañón. Él decía, soy un trapero del tiempo, no dejo perder ni un minuto, ¿no? Dice, yo incluso en el coche que me lleva al Cigarral de Toledo desde Madrid, ahí me pongo a escribir. O sea, en un hospital, mientras se está haciendo un análisis, tengo que esperar, me pongo a leer. Él nunca perdía el tiempo, ¿no? Y eso dice, yo soy un trapero del tiempo. Dice, yo compro retales de minutos, de horas, ¿no? Porque es así como se exprime una vida, ¿no? Eso me fascinó y por eso le puse así el título de la novela. Luego haremos un repaso, tenemos una obra, ya queda menos, de tu trabajo. Pero tengo aquí para leer un poco de ti, hablar un poco... Pero se has dado cuenta que soy un poco espontáneo. No sé, ¿cuándo notaste que te gustaba? Ahí tenemos tu web, bueno, y ahora apareciendo. Ahora vamos a ello. Pero ¿con qué edad ya tú dijiste, oye, a mí esto de juntar... Permíteme, a ver, esto de juntar letras... Sí. Yo creo que mi madre dice que yo de pequeño no era un niño demasiado... no me gustaban demasiado los juguetes, ¿no? Ella me recuerda, incluso tengo una foto con pocos años, una especie de escritorio que yo lo que quería era pintar, dibujar, escribir muy, muy joven. Dice mi madre que empecé a escribir muy, muy pronto, a saber escribir, ¿no? Mis padres son los dos unos lectores extraordinarios, mi casa está tapiada de libros, la casa de mis padres, una casa... Eso ayuda, ¿eh? Claro. Nosotros había tal exceso de libros que yo recuerdo hacer porterías con mi hermano de libros que estaban por ahí, a mi padre ya no le cabían en la estantería y de pronto por algún día, y además mi padre y mi madre nunca nos han obligado a leer, ¿no? Era una cosa que hemos aprendido, yo creo que, bueno, si mi papá me va tanto el día ahí leyendo, será algo bueno, ¿no? Y poco a poco ibas cogiendo algún libro, me hice muy lector. Yo tengo ahí un relato que tengo, creo que la primera cosa que escribí, yo creo que tendría unos 13 o 14 años, una cosa rara, que no sé por qué empecé hablando de un niño y una madre que han perdido al padre en Viena, una cosa maravillosa, que es una hoja... ¿Y eso de dónde te sale? No lo sé, porque está además escrita... ¿Algo que no, viste? pero entonces no veía cine. Tú en tu familia bien, ¿no? Empieza diciendo así como mi madre y yo habíamos dejado Viena, una cosa tremenda. Usa un folio escrito a máquina, una máquina de escribir que tenía mi padre, y creo que eso es lo primero que escribí de adolescente. Luego en la facultad, no sé, pues era por cambio brusco de vida, de estadio estético, atlético, tal, pues no sé, como yo creo que me aburría en algunos momentos y escribí algún poema y algún cuento que por suerte no han desaparecido, porque eran malísimos, ¿no? Eran muy malos, pero bueno, que tenía esa pulsión desde muy joven, ¿no? Lo que pasa es que una vez que tienes tiempo o que puedes desarrollarlo, porque además mis padres, pero ¿y cómo de hecho por hacer una carrera de letras? Yo quería. Entonces, que era tu padre. Claro, no, pero nunca me dijeron, oye, tú, tal. Pero era una cosa como que era, es como la antigua nobleza, que el mayor tiene que estudiar lo mismo que el padre. Era una cosa a la que me vi. Uno tiene que ser cura, otro militar, ¿no? Sí, algo así parecido. Yo tenía idolatrado a mi abuelo, que no conocí, a los dos, uno farmacéutico y otro médico, no los conocía. Y yo, hay un momento en que dije, no, mira, tus pasiones históricas... Tu abuelo médico, el de Fuengirola. Tus pasiones históricas, literarias, filosóficas, que ya me gustaban mucho entonces, con esto no voy a vivir igual de bien que si hiciera la carrera que hicieron mi abuelo o mi padre y tal.
Y bueno, pues sin que nadie me obligara, pero me sugiriesen de alguna forma. Tú sabes, estas familias al final te ven lo práctico mucho más... Dice, vamos a llevarnos bien, ¿no? Sí, y cuando llegues de trabajar y te ganes la vida bien, luego sigues estudiando luego haces lo que libro, quieras. haces lo que quieras, o te escribes tu libro, todo. Pero luego no me he arrepentido, pero no por eso, porque yo seguramente hubiese sido igual de feliz o infeliz siendo profesor de historia, de literatura, de filosofía, ¿no? Sino porque a mí la farmacia me ha permitido conocer mucho más integralmente al ser humano, ¿no? En cuanto a la cercanía al dolor, ¿no? Eso es lo que me lo has quitado de la boca esa pregunta. Yo te iba a preguntar eso, es decir, el hecho de estar en una farmacia, el hecho de conocer al ser humano en ese momento doloroso, eso es. Triste, psicológicamente, de hecho, Paco, porque, perdona, ibas a hablar tú, claro, es que me provocas que te lo haga así, porque lo que intento es como rehacer la pregunta, porque es que sois también psicólogos. Bueno, de todo, sí, claro. Cuando tú llegas a la farmacia, estamos hablando no ese farmacéutico que tú llegas de manera ocasional, no, esa farmacia a la que tú vas día a día, a la que conoces al farmacéutico, que el que te conoce, a la que sabe que hace un mes tuviste un resfriado, a la que sabes que... Pero tú, entonces vas conociendo parte de la vida y a través de su dolencia... Yo no creo que además, hice el discurso de ingreso en la Real Academia. Que de eso hablaremos ahora. Lo hice sobre el dolor en la obra de Pío Baroja, que mucha gente no sabe que era médico, y de Miguel Torga, que era un escritor portugués que a mí me encanta, y otro médico extraordinario que habló mucho de eso, ¿no? Hablé, como siempre hablo de Flaubert, que era también de familia de médicos, él no, pero él decía que su padre y su hermano deberían haber sido médicos más que él, porque eran los dos médicos, porque él hizo una cosa muy bonita. Porque él decía que de Madame Bovary, de su novela, la personaje principal no era Madame Bovary, que era una estúpida, decía, eran Charles Bovary, el marido, y Monsieur Homais, que eran el médico y el farmacéutico de la novela. Él los tenía idolatrados a los sanitarios, porque decía que eran los únicos que de verdad ven a través de la gente, son capaces de verlas por dentro, porque están cerca del dolor humano, ¿no? Farmacia. Claro, en general, ¿no? Los que están cerca de la persona que sufre, de la persona en el abismo, ¿no? De la existencia, de la angustia, ¿no? Y por eso decía que los médicos tenían que ser mejores escritores, ¿no? Y por eso me entusiasmó, me espoleó bastante a mis teorías sobre ello, y creo que al final he hecho una carrera, el hecho de estar cerca de la gente. Porque claro, yo voy a Granada con 17 años, yo no sabía nada, pero de nada. Yo era, bueno, un niño lector, pero un niño de familia acomodada, un niño pijito, que había tenido todo, sus padres le habían dado todo. Yo solo tenía que estudiar, me dijeron, con que termine la carrera yo no tuve que trabajar, yo solo tenía que estudiar, ser farmacéutico y punto, ¿sabes? Sí, que él ha sido un privilegiado. Un privilegio absoluto, ¿no? Yo solo también esa mala conciencia... Lo reconoces sin reparo. Sin reparo, no, yo además yo tengo esa mala conciencia de haberlo tenido todo, pero bueno, lo único que a mí se me exigía era que terminara la carrera y la terminé en 5 años, ¿no? Que eso también es... Oye, que hay gente que está toda la vida en la facultad y cuando tiene encima un padre con farmacia o un padre rico, pues, bueno, viva la pepa y me vengo a... No. Yo fui muy responsable de eso, a mí me dijeron, no, y tienes que estudiar y la terminé. Parece que yo empecé a trabajar también muy joven. Hice un máster que es lo que luego me he dedicado, que es el seguimiento farmacoterapéutico, la atención farmacéutica. Y claro, yo ahí con 23 años cuando empecé a trabajar es cuando descubro de verdad al ser humano, ¿no? Trabajando día a día, conozco a las clases desfavorecidas, conozco a la gente enferma, y conozco... te ayuda a escribir. Hombre, claro, de ahí empiezo a acumular experiencia, empiezo a... Ese lado humano tan importante. Claro, ese lado humano tan importante, ¿no? Y ahí, a los 10 años, cuando ya tengo cierto bagaje de conocimiento del alma humana, digo, ahora es con el momento de escribir, ¿no? Pero antes no, porque antes hubiese escrito a lo mejor, si tuviera talento, algún poema me hubiese salido bien, pero yo creo que la novela... Ya 2 veces te has referido, perdona que te interrumpa, ahora sigues, 2 veces te has referido ya al tema de la poesía. Sí, es que yo me considero, pero mi prosa, yo creo que la poesía es diferente del verso. A ver, yo creo que se puede escribir en verso, se puede hacer poemas, o se puede escribir en prosa. Y luego aparte está la poesía, que está en los dos, ¿no? Y yo me considero creo que la literatura sin poesía no tiene sentido. Y mi literatura es muy lírica, aunque sean novelas, aunque sean ensayos, yo tiendo al lirismo o a buscar la poesía. Pero mis libros no son de entretenimiento, no son una trama trepidante. Entonces, mis libros cuidan mucho el lenguaje, procuran buscar poesía y hacer Vamos, que dando la palabra te lo leíste varias veces, ¿no? Bueno, que emocione, ¿no? De alguna forma. Yo creo que las librerías, y ya estamos por todos lados llenos de entretenimiento, entre las plataformas, los bestsellers que hay, ahora ya escribe todo el mundo, cualquiera le publican una novela, aunque solo tenga que firmarla, ¿no? Como es polémico el artículo últimamente de Pérez Reverte.
sobre los famosos que les publican una novela, con tal de aprovechar el tirón, ¿no? Yo creo que eso está lleno ya de eso está saturado. Yo aposté por un camino que no iba a ser el de tener un gran público detrás, pero a mí me satisface mucho lo que hago, ¿no? Porque sé que no tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? Y si todo esto es, bueno, todo lo que hemos hablado ya, a él, igual que esa rebotica, pues a Rafael, ya, efectivamente, bueno, no, ha habido una parte de la web. Sí, esos son los libros. No salías Rafael Maldonado. Sí, no luego, salía, bueno, sí es lo mismo. Sí, bueno, sí, mira, efectivamente en tu página sí aparece el último están, libro. Ahí están todos los libros, sí. Pero bueno, vamos a ver, porque yo sé que hay mucha gente que te conoce, Rafa, pero habrá otra mucha que quizás no. Entonces, yo me he buscado información, lo mínimo que puede hacer uno que se dedica a esto, ¿no? Rafael García Maldonado, bueno, ya han visto ustedes, es un escritor y farmacéutico nacido en Coín, en Málaga, en el 81, sí, verán ustedes que es muy joven. Se licenció en farmacia por la Universidad de Granada, ejerce como boticario, esa palabra boticario me gusta mucho en Coín, donde es titular de una farmacia con una larga tradición familiar. Ya me has dicho que 80 años cumple. 80 años, sí. Bueno, ¿Es pero la misma farmacia, el mismo local? Sí, es así, pero ya mi tatarabuelo era farmacéutico también, en Tolox, ¿no? El pueblo de la Sierra de la Nieve. ¿Y el de Tolox era también de Coín que iba a Tolox? No, ese era de Tolox. Ese vino a Coín en el 37, porque es una historia también que merece la pena que se cuente, ¿no? Que yo he hablado alguna vez. Te hurgo por aquí. No, sí, es muy curiosa, porque mi tatarabuelo Modesto empezó en Tolox, ya era hijo de un veterinario, siglo XIX, ¿no? El primero se llamaba Modesto Vázquez Añón, era el bisabuelo de mi padre, empezó en Tolox, siglo XIX. Y el hijo de este, que también ejerció allí, Modesto Vázquez Moreno, el abuelo de mi padre, él en el 37 se traslada a Coín por una cosa tremenda, que es que nada más empezar la guerra en el 36, al farmacéutico de la calle donde yo estoy, lo fusilaron con 28 años, ¿no? Esa farmacia se queda desierta, mi abuelo tiene algún conflicto con el alcalde de Tolox, su amigo, y cree que no estuvo de una forma racional con la guerra, y él ve que hay una vacante en Coín y se viene en el 37. Mi abuela era una niña, bueno, mi abuela allí conoce a mi abuelo y convence a mi abuelo de que en vez de química haga farmacia. De todas formas, que allí en Coín hay una farmacia que era de mi abuelo y otra de su suegro, que era mi bisabuelo, ¿no? Y bueno, ya se conoce, mi abuelo se casan y hay una cosa que cuando mis novelas, es verdad que en casi todas está un poco ahí de fondo, si no en plena trama está de fondo, la guerra civil me interesa mucho, a mí me obsesionó siempre mucho la guerra civil. Eso da para mucho, he estudiado mucho la guerra civil. Sobre todo cuando tienes la vinculación y lo que acabas de decir, que un familiar tuyo fue fusilado, ¿no? No era mío, no, era el anterior farmacéutico, que era otro, no tenía nada que ver. Pero como lo fusilan, la Francia se queda la plaza, la licencia. No es eso. Él se viene a ese hueco que hay en Coín porque el farmacéutico ha sido fusilado, ¿no? En el 36, nada más empezó la guerra. Un drama que han contado algunos escritores, como Andrés Trapiello, lo he contado yo, porque el crimen de Luis Muguerza fue una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que iba, que mi bisabuelo al venirse a Coín, pues trae una niña con él, que es su hija, Lola, que es mi abuela, y que se fija en un señorito del pueblo, muy guapo, parecido a Rolf Flynn, que es mi abuelo, ¿no? O sea, y de ahí, de esa unión, pues viene mi padre y vengo yo. ¿Sabes? Si no es por la guerra civil, mi bisabuelo nunca se traslada de Toló a Coín y yo no estoy aquí, ¿no? Es que esas cosas siempre me han interesado, ¿no? Pero aparte de eso, mis dos abuelos, los dos combatieron en la guerra. Hay fotos de mis dos abuelos en la guerra. Eso siempre, esa épica ahí familiar. Oye, eso de preguntar el bando. Bueno, los dos en el bando nacional. ¿Dónde le tocó, no? No, bueno, el bando no le tocaron, será supongo que por su familia. Yo sé, muchas familias que ya por supuesto. Yo conozco gente que le tocó a uno en el bando. Y se cambió. Sí, o se cambiaron, o uno, pero a mis dos abuelos la cuestión es que les tocó en el mismo bando, el bando nacional, y bueno, eso no creo que tenga demasiada importancia. No, simplemente, pero vamos, que una cosa, que esa épica, esa leyenda familiar, y yo no haberlos conocido a ninguno de los dos me hizo interesarme mucho por la guerra, ¿no? Y bueno, pues he escrito mucho sobre ello, y ahora pues el libro que digo que estoy haciendo de memoria familiar supongo que lo toco bastante, ¿eh? En el ámbito literario, farmacéutico y escritores, ¿no? La verdad, ya cuando nos llevamos siguiendo mucho tiempo en redes, en el ámbito literario debutó en 2013, pero yo incido otra vez porque es como repasar para que se queden ustedes con la copla y quién es Rafael García Maldonado, o Rafael Maldonado, dependiendo en algunos. En 2013 con la novela El trapero del tiempo, ¿no? Lo que decía es eso de aprovecharlo todo, ¿no? Sí, claro.
y desde entonces ha publicado varias obras, incluyendo Tras la guarida, que no la guardia, que dice que muchos nos confundimos, El desaliento y Bennett, La ambición y el estilo, un ensayo sobre el escritor de Juan Bennett. También ha escrito cuentos, diarios, como Diarios de cabotaje, que no sabía yo lo que la palabra cabotaje, ya me lo has dicho, que era algo así del barco. Y lo utilizo como metáfora de la cercanía del día a día, porque el cabotaje es la navegación que se hace cercana a la costa. Yo estoy cerca de la costa, vivo aquí. Sí, ya ves. Y me sirve de metáfora de la cercanía, de lo más inmediato, de la subjetividad absoluta, de lo que me pasa día a día, ¿no? Ajá, bueno, y además, y de Mis sombras, hijo, su segundo dietario publicado en 2024. Sí, el año pasado. Y lo último es... Bárbara Guns. Lo tenemos ahí, mira, lo podemos hasta leer, ¿no? Sí, bueno, si quieres lo puedes poner en un primer plano. Bárbara Guns, mujer de... Majer, que es donde yo... Eso es el sitio... Majer es un pueblo inventado. Ah, yo he dicho mujer. No, Majer, eso sí creo que bueno que lo... Porque Majer es un pueblo que no existe, existe porque es un pueblo arquetípico. Sí, que no lo busquen en el Google Maps. No lo busquen, pero a la vez diré con lo que decía Melville. Los topónimos que no se pueden señalar en el mapa, decía que es una forma muy poética, son los realmente de verdad, ¿no? Porque los que no tienen un sitio son realmente existentes. Majer es un pueblo, un arquetípico pueblo del sur, que puede ser parecido a Coín, a Tolosa, a todos estos que he citado, a Mijas incluso, ¿no? Donde yo desarrollo casi toda la afición. Yo para ahí, también por un prurito de que no, oye, ese que se llama Pepe, ese es mi abuelo. No, ese pueblo no existe, no puede ser tu abuelo, porque es un poco para defenderme de cosas que la gente le puedan decir, oye, mira, eso no... Yo ahí soy amo y señor de mi territorio, yo ahí hago lo que quiero. Y en Majer, desde que la primera novela ya lo nombro, en la segunda es cuando se desarrolla entera la novela ahí, y hasta, por ejemplo, tiene una parte entera casi en Majer. Y yo había leído cuentos. Mujer. Majer, pero tiene algo, es una... Sí, bueno, y ese suena Majer, a mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubicas tú? ¿Dónde? Pues bueno, puesto sur de España. Sí, da igual. Pero pues mira, está cerca de... puede ser un pueblo que está cerca de Coín y Mijas, por ahí. Más o menos. O de Camino Fongirola. Sí, porque el que me sigue ve lo Coín, que ¿no? la descripción que yo hago le suena, ¿no? Pero más cercano a Coín que allá, porque bueno, hay olivares, hay algodonales, hay de todo, ¿no? Bueno, pues sur de España, 1958, el doctor Mario Suz recibe una consulta, una llamada que cambiará su vida y la de la paciente que tiene delante en esos momentos. Aurora Montenegro, eso también inventado, ¿no? Sí. ¿Ese apellido por qué dijiste? ¿No lo sabes? Es una leyenda. ¿Tiene alguna...? Pero es que yo utilizo casi siempre, no sé, por obsesión mía y por deferencia al que me sigue desde el principio, en casi todos mis libros hay personajes que se repiten y que son grandes sagas de familia, Aurora Montenegro no ha salido antes, pero su padre Eulalio sí salió en algún cuento, el doctor Suz no, pero el doctor Rey sí. Hay personajes que están en varios libros, ¿no? Que son los mismos en épocas diferentes, ¿no? Y bueno, es un guiño que hago a Aurora Montenegro, cuya obsesión por el doctor y su marido la hará convertirse en otra persona y romper los lazos trágicos que la atan a una mujer todavía fúnebre y fantasmal. Uy, de posguerra. Qué siniestro, ¿no? Bueno, es que era así la vida. En los años 50 en el sur eran todavía muy atrasados y muy trágicos, ¿no? En el año 50 en el sur todavía... Esa España profunda, ¿no? España profunda, esos pueblos del sur donde había habido matanzas terribles en la guerra, esos pueblos estaban todavía muy consternados, incluso a 20 años de la guerra, casi el fin, todavía se dejaba notar eso. Paralelamente, en el Madrid de la guerra del 36, Mario Suz es un joven mediático del hospital de Carracido, que recibe por casualidad el encargo de obtener información sobre los planes del Ejército Nacional que permanece en manos de un mercenario vienés y de una enigmática mujer de nombre Bárbara Guns. Eso es. Oye, juego en dos planos. Es, claro, empieza en el año 58, Mario Suz es un médico que está recibiendo una consulta a esta señora, Aurora Montenegro, y bueno, esa llamada le cambia la vida a él y a la señora que está delante, ¿no? No puedo decir mucho más. Pero luego yo salto, eso lo hago mucho en el libro, que juego siempre con dos tiempos diferentes. Ahora salto, el siguiente capítulo es ese médico, 20 años antes en la Guerra Civil. Haces un flashback. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es Bárbara Guns? Yo creo no vamos a ir a publicidad, Rafa. Es lo que tú decías, escribes, pero tu lectura hay que dedicarle tiempo. Sí, yo me considero un escritor, aunque no esté de moda hacerlo hoy día, porque se tiende a ir a lo ligerito, rapidito, vamos... Y el siguiente. Soy un escritor, yo no engaño a nadie, ningún lector, yo soy un escritor barroco. ¿Barroco qué significa eso? Bueno,
Juan Manuel de Prado lo explica muy bien, que es otro de los pocos barrocos que hay en España. Él lo explica, me dice, no es solo la obsesión por el uso del lenguaje de una forma, digamos, no recargada, sino estilísticamente potente o tal, sino también también está en la mirada del escritor barroco, una mirada que mira a la gente. Venga, mira, concluye esa frase. Mira con una gran compasión al ser humano y con sus luces y sus sombras. Quédate ahí, ¿vale? Vamos a publicidad, no se vayan, volvemos. Estamos con el escritor Rafael García Maldonado y que en algunas entradas verán solamente Rafael Maldonado. Ya lo hemos conocido un poquito más. Publicidad y volvemos. Ain't nobody stop me. Seguimos, continuamos. 101 Televisión Costa del Sol. No se ha equivocado. Sigue usted en el lugar acertado. Y ya han visto ustedes, bueno, pues el separador, la carátula de ese informativo, no del programa. Benalmádena Live. Saben ustedes que es un formato que dedicamos a temas culturales o bien tejido asociativo. Y el tema de la cultura, pues Benalmádena, por supuesto, pero vamos pegando mordiscos en toda la Costa del Sol. En este caso, pues Rafael García Maldonado es un farmacéutico que tiene su farmacia en Coín y que pero vive en Fuengirola, ¿no? Y bueno, él pues ha escrito ya, hemos dicho que eran 12 libros, dijimos. 11, ¿no? 11 libros, 12, sí, digo bueno, 12. Bueno, hemos estado hablando un poco del último trabajo, pero yo voy a seguir, porque yo tengo aquí cosas sobre Rafael, información, esas cosas son información, es una manera de hablar. Y bueno, hemos hablado un poco de la farmacia, bueno, pues un poco de cuando empezó en 2013, pero es que además ahí yo sí te veo ya muy atrevido como incluso periodista, ¿no? Una vez que maneja las letras. Además, su labor como escritor, bueno, pues colaboras en medios como El Mundo, El País, La Opinión de Málaga, y en 2020 fundaste la editorial Luz de Agosto, no tengo la suerte de conocerla, pero me sale aquí junto a Mariló Rubio. Y en marzo de 2024, que entiendo que es un momento importante, porque, bueno, porque tener un reconocimiento de gente que entiende de esto de escribir y esto de la letra, pues que quieras que no, oye, el ego es importante en todo en la vida, como cada una de las situaciones, solo pasa que lo que ocurre es que en el equilibrio y la moderación está el éxito. En marzo de 2024 fue elegido académico correspondiente a la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, que ya hemos estado hablando de con quién estuvieses escribiendo, ¿no? Y sobre qué. Esto, bueno, que quieras que no, fue un momento importante para ti, ¿no? Sí, sin duda. No, pero has dicho, colaboro con prensa, pero no de una manera fija. Yo cuando he tenido algo que decir, hace ya tiempo, ¿verdad? Que sí, no... pero he oído algunos artículos que, oye, sí, no, he publicado, la verdad es que me han publicado artículos en casi todos los medios importantes, pero cuando yo he visto que tenía algo que decir, he mandado una tribuna y punto. Pero nunca he querido, solo he tenido una oferta, tampoco es que haya tenido miles de ofertas para escribir en prensa, pero... La única que se me propuso fija no la acepté porque yo no tengo... No es que no tenga tiempo, pero no quiero tener esa presión de una columna semanal, porque creo que uno... Lo que pasa es que cuando escribes, algunas veces, no siempre, lo que pasa es que hay temas que son atemporales y que no caducan. Ya. Pero algunos artículos sí te metes un poco en la fibra de la actualidad, sí, un poquito, ¿no? Yo acepté un artículo mensual en una revista profesional de farmacia porque me dejaron el tema libre y ahí hacía literatura pura y dura, ¿no? O sea, que no es que escribiera un cuento, pero hacía un tendrías libro. Alguna habilidad para relacionar con el mundo de la farmacia, ¿no? Hombre, no, por supuesto, pero claro, como estuve a lo mejor un par de años, pero como con que pensara en un solo paciente, en una historia que me hubiese conmovido, ya tenía el artículo. Y hice puramente... Fíjate lo que acabas de decir. Sí, claro. Con que hubiera tenido un paciente que me hubiera conmovido. Cada vez pensaba en uno y ya me sale el artículo. Sí, que volvemos un poco a lo del principio. Digo, mira, esta señora, tal, digo, si es que en sí es por la literatura su forma de hablar, su forma de pensar, de hablar, y ya me sale el artículo, sin nombrarla, pero con la pura anécdota humana se hacía literatura muy fácil. Volvemos a la rebotica. Claro.
Sí, pues así estuve 2 años, pues son 20 artículos, 20 y tantos, y me salieron solo, y luego algunos los he incluido en el libro de diario y tal. Pero yo, si tuviera que hablar de los mensajes de Pedro Sánchez con Ábalos, ahí ya es que no sabría qué decir. Yo no sé enfocar, yo soy un escritor, yo no soy un columnista, yo no sé relacionar, yo soy un escritor. ¿Te mojas en política un poco o no? A ver, no, como todo, yo supongo que toda persona que comprometida comprometida con la sociedad en la que vivimos. No me gusta autodefinirme como intelectual, pero supongo que entro en el en la definición, el término, y creo, claro que me interesa la política, y incluso diría que me gusta mucho la política, pero yo no sabría escribir una columna de política. Bueno, no, y esto de los WhatsApp y tal, que... Bueno, yo es que no quiero entrar en eso de no, porque no lo veo, creo que es denigrarme a mí mismo y a los espectadores, ¿no? Yo no entro. Entonces, ya de por sí estás calificándolo como lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, sí, que no. Oye, pero me refiero que yo solamente soy 6 de literatura. No te voy a presionar, no te preocupes, Rafael, que yo para eso tengo gran habilidad, pero no. Pero fíjate cómo tener un buen farmacéutico quizás... Sí, bueno. Es que no se tienen que equivocar de farmacéutico, a lo mejor tendríamos mejores políticos, ¿no? Bueno, sí, no sé, yo no... Entiéndeme un poco. Y bueno, que no te voy a... No, bueno, pero que yo no he ocultado nunca mi forma de pensar y todo, pero que ahora me indigna, lo mismo que me indigna la vulgaridad literaria, me indigna la vulgaridad a la que ha llegado la política también, y el bajo nivel en general el bajo nivel de la conversación pública. Me has dicho, fíjate, lo acabas de decir muy bien, me denigra la conversación pública, solamente el hecho de mencionarlo, pasa que lo has mencionado, pero claro, y dice la literatura vulgar, ¿cómo ha dicho? ¿Vulgar? Sí, bueno, vulgar, me refiero que todo se ha hecho... A mí, mira, una cosa que sí que voy a decir, y me ha parecido probablemente una de las cosas que más me ha dolido de este gobierno, de las cosas que ha hecho este gobierno, es comprar o apoyar o fomentar la telebasura desde la televisión pública, ¿no? Eso me ha parecido una cosa que me extraña, que intelectuales de la talla, conocidos socialdemócratas como Antonio Muñoz Molina o tal, que tanto han hablado de la necesidad de una educación pública, de una instrucción pública, incluso de que el ministerio debería llamarse como la República, no solo educación, sino instrucción pública, que se hayan callado ante esta barbaridad que ha hecho este gobierno de fomentar y comprar con dinero público telebasura, ¿no? Como vimos el otro día un debate, un desfile infame de ordinarias allí diciendo... bueno, es que fue una cosa lamentable. Y, ojo, y como sanitario y como amigo de gente que está en esa calamidad existencial absoluta como una enfermedad como la ELA, la ley de la ELA todavía sin un duro, pero tenemos que ver a las mayores ordinarias de España desfilando con dinero público y con unos sueldos estratosféricos como de Belén Esteban y todo eso. Para mí eso es una de las cosas que justifica que este gobierno salga de la Moncloa. Sin entrar en otros temas. Solo por eso, solo como persona de la cultura, sí, o como intelectual o escritor, si yo tuviera una voz, mi tribuna hubiese sido... Oye, ¿te has planteado escribir sobre eso? Sí. Y de hecho lo tengo pendiente. Pasa que estoy tan liado con la promoción de la novela y con otras circunstancias que no, pero sí quiero escribir. Oye, ¿escribes con varios medios a la vez? ¿O? No, yo digo que cuando yo tengo algo que decir, pues a lo mejor tengo algunos contactos, algunos son seguramente... Pero por ejemplo, ¿dónde te podemos leer más asiduamente? A lo mejor son... No, yo he publicado en The Objective, sí, pero por ejemplo, si publicaras La Opinión... de lo que esto que estamos hablando, que dice eso... pues no sé, se lo mandaría a lo mejor a The Objective, o se lo mandaría a que tengo allí amigos, o en El Mundo, a amigo Rafa Porres, que seguro que lo conoce, sí, claro, o a Alfonso La Opinión, o sea, que gente que cuando yo le mando una tribuna me la publica. Pero es que tengo que buscar el tono y hablando de esto de... Al final se dan cuenta, ustedes estamos hablando un poco todo de cultura, realmente, de sus libros, la 2 ya no es lo que era, ¿eh? Bueno, pero es que hoy día es verdad que los que tenemos... Digo porque como es público, no tiene por qué haber riesgo a pérdidas, tanto de audiencia como económico, pero sí fomentar la cultura. Y a veces la cultura, aunque sea minoritaria, hay que sostenerla. Claro que sostener, pero ¿en qué momento ha pensado esta gente que se puede competir con las televisiones privadas y la telebasura a través de la educación pública? ¿Y para qué? Exactamente, ¿no? Que es que se ha perdido ya todo... con Telecinco, ¿para qué? ¿Para qué? Y pues, pero bueno. No, bueno, ya has comentado lo de la academia, que fue evidentemente ¿qué es más importante? Un honor, imagínate, ¿no? Cuando me llaman de allí, que me han propuesto una serie de señores... funciona igual que la Real Academia, hay una serie de... Hay alguien que te propone
que tienen que ser 3, y luego se vota, igual que en la academia, y fue una maravilla, ¿no? Y el hecho de pertenecer ya, bueno, de estar ya en este foro, no sé, ¿te responsabiliza? Bueno, yo soy académico correspondiente, ¿no? Hay académicos de número, luego que son... No entiendo la diferencia. Sí, Rafa. hay una junta de gobierno que se reúnen casi todos los viernes. Yo, evidentemente, no estoy en eso, ¿no? No vivo allí, tal. Pero bueno, supongo que tengo todos los, entre comillas, honores y beneficios que puede tener pertenecer a esa docta casa del siglo XVIII, ni más ni menos, en ese maravilloso Palacio de Pinelo, allí en la calle Abade, en el centro de Sevilla, que es te animo a visitarlo, pues se puede visitar además, palacio extraordinario, un patio que parece la Alhambra, una maravilla. Y bueno, pues supongo que a partir de ahora, que además ahora después del verano tengo allí la presentación de esta novela en la academia, con una académica de número que es Eva Díaz Pérez, otra escritora estupenda. Y bueno, pues intentaré, bueno, ya mi labor es la de cuidar, por supuesto, la cultura del lenguaje, las buenas letras, la cultura andaluza. Eso es lo que te iba a decir. Sí. No, ahora tengo una opción moral, ¿no? Tú eres muy cuidadosa mal, lo has dicho y ya en tu forma de... Y yo lo poquito que he leído eres muy cuidadoso con el manejo del lenguaje. De la lengua, efectivamente. Pero claro, ya cada vez que publicas un libro, ya el hecho de que perteneces a este foro, pues que quieras que no, claro, ya te está dando un filtro, ¿no? Sí, supongo. Sí. Bueno, yo creo que son... un proyecto, yo creo que también y sobre un todo, espaldarazo, un apoyo... Sí, y sobre todo dedicado a ese público que es el que te va a leer, que es una lectura profunda, que no... Y usar y tirar rápido, no. Claro. Leer y guardar. Sí, yo por ejemplo no recomendaría un libro mío a alguien que estuviera empezando a leer, perdón. Yo no, mira, empieza por otra cosa porque te va a perder, te va a cansar, te vas a... tal. Pero sí una persona que tenga ya cierto bagaje literario, pues... Leer, escribir, leer. ¿Qué te gusta, la del 98 o la del 27? La generación, bueno, los dos hay evidentemente genios, quizás más la del 98. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, bueno, porque ahí están muchos de mis escritores favoritos. ¿Por ejemplo? Baroja es el que me convirtió en un lector apasionado. Las novelas de Baroja son extraordinarias. Aunque Baroja es más quizás de la generación un poquito más siguiente, la del 14, pero está Valle Inclán, que me apasiona. Es que... Es que no veas. Sí, ahí había un nivel, Unamuno, ahí había un nivel extraordinario, ¿no? Y luego la siguiente también es excelente, que también podría ser la de Marañón, o la de... Bueno, hay muchos, ¿no? Y leer, por supuesto, es la actividad que más tiempo me ocupa de ocio y la que más me gusta, más que escribir. La base tan buena, tan potente que tenemos, ¿eh? Digo, España, claro. Cultura, literatura... Pero esa tradición barroca extraordinaria o de gran literatura se ha perdido. O sea, nadie ha tomado ese relevo. En España, Juan Manuel de Prada y poco más. Esta tradición barroca que viene de Quevedo y que coge Cela y Valle Inclán, y luego Cela, y luego hay ya la siguiente, ¿dónde está? Se perdió, porque excelentes escritores como Javier María se fueron a otro mundo más cercano al mundo anglosajón, pero esa tradición barroca española, del lenguaje barroco, de la profundidad que hay ahí, no la tomó nadie. O casi nadie, ¿no? Hombre, es verdad, porque no es rentable, pero a mí me da igual, ¿no? Oye, claro, tengo aquí, porque quiero hablar, hemos hablado de tu último trabajo un poco, pero quiero mencionar, sí, algunos trabajos tuyos, hacer un recorrido, pero conforme va hablando se me van ocurriendo preguntas y tal, esto de la inteligencia artificial y tal, wow. Complicado para el que escribe cosas que se pueden sustituir por una máquina, para el que escribe... Es como Valle Inclán, si uno escribiera hoy día el libro de Valle Inclán, eso no puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hoy día va a tener serios problemas el que en general haga cosas que pueden hacer mejor las máquinas. Que ese es el tema, que creo que el debate futuro, porque yo creo que si... Tú le puedes decir ya, me parece, ni siquiera he hecho una prueba de la inteligencia artificial, creo que ahora cuando busca algo en Google te hace como eso es lo único que yo he mirado de inteligencia artificial. Pero creo que una inteligencia artificial ya puede escribir una novela policíaca. Sencilla. Tienes que dar información. Un thriller le da cierta información y te la hace, ¿no? Y hay veces que algunos amigos periodistas se han sorprendido de que le dices que escriba un artículo y lo escribe incluso con nada mal estilo, ¿no? Que es un problema, claro, pero yo no sé, de momento no se le ve tanto problema, se le ve mucha gente que hace chorradas en las redes, dibujitos, pero yo no veo que todavía esté afectando demasiado, todavía, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿tú crees que un poema de Luis Rosales, que como el de Mis sombras, hijo, que es el título que yo puse a los diarios el año pasado, ¿tú crees que eso lo puede hacer inteligencia artificial? Yo creo que no.
Es que hay una profundidad que la máquina Yo creo que eso no lo puede hacer. La máquina no va a perder tiempo en eso. No lo puede hacer. Y otro que a mí, un intelectual que a mí me gusta mucho, que se llama Ramón Andrés, dijo una cosa muy bonita, que él dice que la inteligencia artificial, hasta que no tenga la capacidad de sentir la angustia existencial, no va a dar ningún problema, ¿no? Porque eso es lo que tenemos los demás. Dice, hasta que no tenga eso, no va a competir con los humanos, ¿no? Esa palabra está muy bien, angustia existencial. Claro, yo digo al principio del libro de diarios que a mí la literatura que me interesa es la que se refiere sobre todo a la angustia del hombre en el tiempo, ¿no? Que en el fondo lo que tenemos todos, aunque unos seamos más neuróticos que otros, pero ese drama no lo va a tener la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que la gran literatura, por ejemplo, ahora he releído hace poco libros de Umbral, que me parece extraordinario, y un escritor que desgraciadamente ha sido al final, muchas generaciones más jóvenes lo conocen por aquello de venir a hablar de mi libro, esos abruptos de... Sí. Y el landismo suyo del pañuelo, de tal. Pero Umbral era un escritor excepcional, ¿no? Y cada página de Umbral es probablemente mejor que cualquier novela que se publique hoy en cualquier formato, entonces, porque en solo una página Umbral hacía una calidad de página, un lirismo, que eso es insuperable. Es verdad que sus novelas no trataban de nada, siempre era él el protagonista, su infancia, su drama, su madre, el padre no conocido, hijo natural de un señorito de Córdoba, pero no tenían argumento, pero esa página ya por sí puro arte, ¿no? Literario. ¿Te gustaba Manuel Alcántara? Sí, mucho. Además lo conocí al final. Yo has nombrado a Teo León Gros antes en el charla y bueno, es con amigos y alguna vez me lo presento. La verdad es que en Málaga estamos bien servidos. Sí, hombre. Oye, voy a hacer un recorrido porque el tiempo sé que nos queda, pero hemos hablado de tu último trabajo, mira, y aquí nuestro compañero José Miguel Piña, que es el que están realizando, fíjate, tenemos ahí todos. Sí. Yo voy a ir, mira, verás. El trapero en el tiempo venga, háblame del trapero en el tiempo. Ya me has dicho que aprovechabas muy bien todo, que fue tu primer trabajo. Sí, es una novela con la que yo llevaba mucho tiempo pensando, ¿no? Porque además, como me gusta la historia, pues fue una novela quizá más, entre comillas, yo todavía no había descubierto mi verdadero estilo, este estilo que te digo, barroco, sí, aunque tendía a él. Estabas un poco explorando. Aunque tendía a él, pero tenía esa historia que luego se ha explotado mucho en otros tipos de bestsellers, pero yo quería hacer algo con la historia de la cantidad de nazis que se refugiaron en la Costa del Sol después de la Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y ahí como siempre mezclo varias historias que se van confluyendo en tramas que aparentemente empiezan que no tienen nada que ver. Empieza en los años 70 en Francia y luego termina en la Costa del Sol. Ahí empecé... ¿Has escrito un artículo de eso también? Pues seguramente, al principio. Sí, está por ahí, yo lo he visto. Pues claro, esta novela empieza, ahí mezclé la historia también en los años 70 en la Costa del Sol, con una historia de la Guerra Mundial, la Guerra Civil aparece también tangencialmente, y son novelas que al final van confluyendo. Esta novela la tenía en la cabeza desde que me enteré que cerca de donde yo trabajo, en Coín, en Barranco Blanco, en Tajo Rayo, ahí había casas de nazis y tal, y con una normalidad tremenda se habían exiliado allí León de Grel y algunos personajes. Y esa novela, pues esa historia, evidentemente, a alguien apasionado de la historia de la guerra como a mí, pues le llamó mucho la atención. Y ahí, pues esa novela se me ocurrió y bueno, y lo fui haciendo, una novela larga también. Creo que hasta esta no ha habido otra tan larga como esta primera, ¿no? ¿Qué pasa? Que tuve la suerte de que esa novela, siendo la primera, siendo yo un autor desconocido, quizá por contacto algunos con mi hermano, que trabajaba entonces en ciertos sectores editoriales, culturales, pues esa novela se saltó algunos, digamos, espacios de tiempo que se necesitan para que te lleguen a leerte editoriales. Y bueno, esa novela llegó a la mesa de este editor, de Manuel Pimentel, que fue ministro, ¿no? Tenía esta editorial, y esta novela pues la publiqué en una buena editorial, la primera, que no suele ser lo habitual. La gente que tiene, pues al final o tarda mucho en publicar, o se la autopublica, o recurre a sellos de autoedición, o se conforma con una tirada muy pequeña en una editorial más pequeña. Pero esta novela a mí me abrió muchas puertas porque se editó, se leyó. Una buena forma de comenzar, moderadamente, ¿no? Porque yo no era conocido, yo no era tal. Esta novela no tuvo un par de críticas en prensa muy buenas. Y esta novela pues me abrió un mundo, primero el de la vocación literaria, que yo no sabía que la tenía tan fuerte, ¿no? Ahí empecé a tomármelo muy en serio ya, porque esa novela tenía lectores, le había gustado a la gente, esto tal. Y bueno, pues todavía... Bueno, esa novela se reeditó luego, porque se acabó esa primera edición. Almuzara me dio los derechos, yo la volví a publicar con la editorial con la que he estado publicando hasta hace poco, sevillana, Anantes.
Y ahora mismo, pues no sé si está disponible, creo que no, porque antes ya cerró, yo ya me vine con Editorial Confluencia, y esa novela supongo que algún día se reeditará, o la reeditará mi actual editor, o la editaré yo, o la... Porque es una novela que yo creo que tiene... El empezar... Hombre, yo ya no escribo así, o ya lo haría de otra ha forma. evolucionado, ¿no? Sí, pero lo mismo que Yo tengo novelas por ahí que no para nombro, que ya no... Porque además no la hice pues también estaba explorando. Después de esta empecé una novela policíaca, tal, porque ya no... Y no la he querido, no quiero ni hablar de esa novela porque además no quedé contento. Pero esta, sin embargo, le tengo cariño porque fue la primera y porque creo que tiene bueno, que alguna fue un virtud, punto de ¿no? partida. Sí, y dependiendo y de le cómo tengo salió... cariño a esos personajes, a la novela en sí, porque creo que tiene los defectos y las virtudes de una buena novela, la que uno no Pero que quiero decir, no se pone freno. Rafael, que el empezar bien también te ayudó a continuar bien. Sí, claro. Imagínate que hubiera sido como de eso que dices, de eso no quiero ni hablar porque no me gusta, ¿no? Bueno, porque también, como estaba tanteando y no sabía muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, el escritor es así, va evolucionando, va explorando, ¿no? Por supuesto, claro. Porque lo fácil es decir, no lo hago más, no, es seguir evolucionando y descubriendo pero nuevos... me costó encontrar no solo la voz, el estilo, que eso se tarda, sino me encontró encontrar mi sitio en la literatura. Yo no sabía entonces que un escritor podía podía escribir cuando tuviera tiempo. Yo ya cuando vi esta novela que había medio salido tal, yo ya creía que tenía que escribir más o que tenía que hacer una vida de escritor tal, y bueno, uno me dijo, pero si te das este premio que te lo van a dar seguro. Los premios son todo un disparate de amañamiento y ¿Sí? Tal. Sí, bueno, eso es una cosa que ya eso vamos, no interesa decirlo a nadie porque bueno, al final dicen una vez si me cae a mí también algún planeta o alguna cosa de esta, pero los premios están dados de antemano y bueno, los premios no son limpios y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Ah, bueno. Y el que no lo sepa, mi consejo a jóvenes, no os presentéis ya premios, no vaya a ganar ninguno. Bueno, a ver, ¿y si suena la flauta? No, los premios son todo... Los premios ya sabe todo el mundo a quién se lo van a dar, los premios... aquí hay muy poco que dar y muchos escritores y al final los premios que tienen algo de dinero o una buena edición, esos premios... Esto se graba y se pone, ¿eh? Sí, que lo pongan. Queda guardado en la hemeroteca. Igual que a mí, por ejemplo, Cercas, que es un escritor que no me gusta, pero, hombre, que él habla de ahora de escritor valiente, de escritor arriesgado, a Javier Cercas, ¿no? Que a mí es un escritor que no me interesa, pero encima, no diga encima que eres valiente, ni que eres arriesgado, ni que eres un escritor peligroso cuando has aceptado una corrupción tan grande como el Premio Planeta, ¿no? Que eso dice, Javier, te voy a dar el año que viene el Premio Planeta, preséntate. Toma 600.000 euros y toma... Pero hombre, no digas que encima eres valiente, ¿no? Porque tú estás aceptando un premio mañana que lo sabe todo el mundo, cuentas ¿no? sin ningún reparo. Porque voy a tenerlo. Pero yo qué sé. Que a mí me produce una... Bueno, no doy crédito cuando dicen en la Gala del Planeta que van allí el rey y tantos escritores deseando que algún día se lo den, diciendo... Se han presentado de 600 manuscritos... Casualmente ha ganado la famosa que ya trabaja con nosotros en Planeta y que ahora le vamos a dar una super... no, por favor, ¿no? ¿Quiénes son los pobres 600 desgraciados que se enfrentan a eso, ¿no? Pues no. Yo digo, si algún... Lengua viperina aquí el amigo hoy, en este momento, No, pero si algún joven apasionado de literatura me está escuchando, sabe lo de lo que digo, no os presentéis a premio, seguid escribiendo, hacedlo lo mejor que podáis y elaborad vuestro camino de otra forma. Pero los premios no son la solución. Que nos queda poco tiempo. El siguiente trabajo, Tras la guarida, venga. Sí. Háblame, Pues mira, cuéntame. La novela primera del ciclo de Majer, entera desarrollada en Majer, y hablo más de la posguerra que de la guerra. Y aquí son 10 personajes que se van alternando sus monólogos. Es la más difícil de leer, eso sí, porque es una novela compleja, no muy larga. El desaliento, eso ya fue en 2022. El desaliento... No te hemos dado tiempo, piña. Sí, el desaliento es hubo un tiempo que estuve haciendo cuentos, ensayos, y yo hasta que publico la siguiente novela, pasan unos años, que es El desaliento, una novela en la que yo vuelvo a la parte de los monólogos, son una serie de personajes que cuentan su historia con su propia subjetividad, y tiene mucho que ver con una época mía de cuando fui cooperante sanitario en Senegal. Sí, ese es el punto de partida. No, menos de un mes, 3 semanas, pero me impresionó mucho Te dio para un libro. Sí, porque eso no se olvida. Y ahí nace ahí tiene un papel importante mi alter ego. Yo, por ejemplo, para no hablar directamente de que soy yo uno de los protagonistas, me inventé un alter ego que se parece mucho a mí, pero no sé yo, que se llama Guillermo Garcés de Aldana, que es uno de los narradores del desaliento y es el narrador del Bárbara Kunz. Amigo mío. Sí, El desaliento es una novela que hizo poco ruido crítico, sí salió una crítica extraordinaria que todavía me emociono en el Cultural, pero una novela que duró poco tiempo porque esta editorial dejó de trabajar antes. Oye, y luego, venga, entramos cuentos.
Cuaderno de incertidumbre, esto fue en 2016. El primer libro de cuentos. Ahí sale mucho el ciclo de Mager. Bueno, son cuentos sobre la condición humana en general y desarrollo de Pero todo Mager. esto sale de la farmacia, Rafael. No. Ahí nace mi conocimiento de la gente, pero yo luego desarrollo otro que no tiene nada que ver. Las farmacias aparecen, aquí aparece algo, pero la farmacia no sale siempre, ¿no? Ya. Pero vamos, que El es un cuento me germen gusta, importante. me siento muy cómodo en el cuento y mi mejor crítica, que fui finalista del Premio de la Crítica de Andalucía con uno del libro de cuentos, que es el siguiente, Si yo de ti me olvidara de Jerusalén. Eso es lo que te iba a preguntar. Si yo Ese de ha ti sido me hasta olvidara ahora mi libro Jerusalén. más exitoso, en teoría, porque fue un finalista de un premio, claro. De un premio de la crítica, no un premio de estos amañados que decía antes. Aquí no hay dinero. Oye, bueno, háblame de esto. Porque yo te he preguntado, antes de empezar, hemos hecho un repaso y digo, mira, Rafa, vamos a... Bueno, un poco... Hombre, sentamos un poco lo que le digo, mira, pues por aquí. Y si yo ti me olvidara Jerusalén y le he preguntado, ¿no te pica la curiosidad o te ha traído la cultura, el Mucho. mundo sefardí? Ahí está ese libro entero sobre eso. Pero, momento, ¿sobre el mundo sefardí? Bueno, sobre la relación que, bueno, yo hago alegorías y metáforas con episodios del Antiguo Testamento, con pero es que se desarrollan en el pueblo este donde he dicho antes que desarrollo casi todo, en Mager, los años, bueno, ni casi nada, que es lo que yo escribo en la actualidad. Pero ese libro, de hecho estuve en la casa de Sefará, de Madrid, hice una entrevista, porque claro, ese libro... tenemos una muy cerca aquí en Córdoba, Lucena, Ese libro es uno de, exactamente, es el epicentro de mi amor por la cultura judía, que los admiro mucho, como gente muy brillante, muy diferente del gobierno de Israel. Pero eso tiene... Pero yo creo que ahí hay un malentendido. La gente pero vamos a ver. Un malentendido, claro. A ver, que todos venimos de Adán y Eva. A ver, entiéndeme el coqueteo eso que decía. Está claro que Israel es Israel y judíos, bien, pero es que los sefarditas llegaron a España en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, son españoles. Sí. Y la palabra sefarad, como bien sabes, quiere decir España. Entonces, hombre, por supuesto que tienen un origen, ¿no? Igual que todos tenemos un origen de... Sí, bien, además, pero que quiero decir que ya es una cultura formada aquí, que tenía su propia lengua, que es el ladino, ¿no? Entonces, por eso yo te ataco un poco por ahí. Yo siempre he sido eso, y de hecho, el personaje clave de casi todo mi libro aparece una familia que son los Rey, que es los antiguos Ben Matos, que son una familia que lleva aquí desde el tiempo de Sefará. Y yo que eso lo trato siempre mucho, ¿no? A través de los mitos hebreos hago una serie de... Lo estamos viendo. Son cuentos... ¿Y dices que esto te valió un premio? El finalista de la crítica de Andalucía. Pero son premios críticos, que no son premios... Bueno, ya, pero en cualquier caso no ha pasado desapercibido. No, al contrario, este libro me dio mucha visibilidad en la crítica. Cuando he visto todo, a mí me ha llamado la atención, hombre, sobre todo porque el tema de la cultura española, creo que ahora he conseguido... Es parte de historia realmente, ¿no? Yo siempre creo que a lo mejor hablo de un niño de los años 50, pero con él hago una metáfora sobre uno de los episodios del Antiguo Testamento. Hay que estar un poco atento en eso, pero que no es solo... Yo creo que ese es mi mejor libro hasta este, ¿no? Yo creo que ahora el nuevo siempre es el que con más satisfecho estoy, porque ya he volcado más experiencia y aquí mezclo un poco una trama, que es bastante contundente, que yo no suelo tener tanta trama, con esos aparejos estilísticos que he ido... digamos, de los que he ido fortaleciéndome con estos libros más densos, ¿no? Como los otros, ¿no? Pues estamos llegando al final y a mí me quedan muchas cosas que preguntarte. Fíjate, tengo aquí un montón es un número que me gusta mucho, un montón, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos queda, José Miguel? 2 minutos. Te hago una pregunta y ya casi nos despedimos. Yo sé que lo has dicho, pero de una forma más barroca, ¿vale? Tu familia tiene una larga tradición farmacéutica. Sé que me has hablado de la rebotica, de la angustia esa tal personal, pero ¿cómo ha influido en tu forma de percibir el mundo y la manera que escribes el hecho de venir de una familia de tradición farmacéutica? Sí. A ver, entiéndeme, no solamente como ingeniero, sí, tu concepto de vida, de persona. Pues no sé, pero yo te digo que yo he tenido igual de faros y de inspiración a mis dos abuelos, que uno era médico y otro era farmacéutico, ¿no?
Y bueno, yo creo que venir de una familia así, pues es una suerte, bueno, porque antes han sido muy buenos ejemplos, además que todavía la imagen de ellos todavía nos llega. Pues tu abuelo, el médico en Fuengirola, claro, que una persona muy querida, ilustre. Por eso digo que además escribía muy bien, y publicaba el libro, publicaba muchos cuentos en revistas médicas que le premiaban también. Tal, que él, yo hice una recopilación de todo lo que escribió en esa ET, lo pasé a limpio y tal, y tenía muy buena mano, era muy buena, escribía muy bien. Y bueno, pues no sé, yo no sé, pues seguramente habrá tenido que ver, pero no sabría yo decirte dónde. Bueno, Rafael, nos conocemos de redes y de vista y nunca había tenido la oportunidad de traerte al plató de televisión y me he dado cuenta que con usted se puede hablar de todo cuando usted quiere, claro está, ¿no? De lo que es denigrante y de lo que no es, ¿no? Cuando quiera, vamos. Y de aquello que denigra la conversación usted lo omite, me parece muy bien, muy hábil, ¿no? Muy bien. Rafael García Maldonado, farmacéutico, escritor. Ya han visto ustedes, bueno, no sé si lo digo bien, pero no lo digo en plan despectivo, sino en plan coloquial, el ramillete de trabajos importantes que tiene, pero sepan que cada vez que coge un libro de él, es de leer y dejar en la estantería y volver a él, ¿no? Y volver a releer el último párrafo que dejaste por último para volver, como esto que te hacen en las series, que te hacen un recordatorio de lo último, un poco de lo que va a venir, pues igual, ¿no? Rafa, pues muchísimas gracias, y un auténtico placer conocerte aquí en el plató. Gracias a ti. Y bueno, pues que usted siga curando a mucha gente, de esa forma tan especial que tenéis los farmacéuticos, además los de pueblo, porque bueno, Coín es una ciudad importante, pero sí, tiene, ya es casi una ciudad, sí. Tiene esa, ¿no? Esa esencia, ¿verdad? Esa génesis de pueblo. Y eso no debe perderlo nunca, ¿no? Ya, bueno, hoy tengo la suerte de conocer a muchísima gente y entre ellos a muchos que hemos mencionado y por supuesto al propio alcalde, ¿no? Que es un gran tipo. Sí, sin duda. Y que sé que también apuesta mucho por la cultura, en la medida de lo que pueden, ¿no? Porque los ayuntamientos es una tarta muy grande y tienen que repartirla muy bien. Rafael García Maldonado, millón de gracias. Oye, que algún día vuelvo a tocar en tu puerta y echamos otro ratito cuando quiera de charla, de la cultura, un poco de todo, y repasamos un poco tus trabajos. Sí, ¿Te parece bien? Para mí es un placer. Rafa. Gracias. Gracias. A ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Gracias por su confianza. Y hasta otra próxima entrega.